Me da muchísimo gusto dar la bienvenida a otro estudio de la porción semanal. Hoy vamos a estar viendo la porción de Miquets, que traducido al castellano quiere decir al final de. Y hemos decidido empezar a ponerle título a los estudios que vayamos enseñando. Y el tema que queremos tratar hoy, aunque vamos a tratar un par más, es la dureza de José. Y yo querría pedirle a usted que me acompañara con una oración para pedirle al Señor que nos dirija en esta oportunidad a lo que Él quiere traer y enseñar para nosotros. Señor, te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor, gracias por tu salvación, gracias por estar nuevamente acá, inmersos en la Escritura. Háblanos, trae lo que es para nosotros el día de hoy y que podamos este día poder conectarnos con tu palabra tal cual tú la entregaste. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, como siempre quiero recordar que la lectura de esta semana es del 41.1 de Bereshit, o sea, Génesis, al 44.17. El año pasado, que fue una introducción, veíamos la llegada de José al palacio de Faraón y cómo se empezó a cumplir por la necesidad del rey el sueño que Dios tenía o le había dado muchos años antes. Y aterrizamos que el secreto del éxito de José fue que Dios siempre estuvo con él, como quiere estar con cada uno de nosotros. Empezamos nuestro estudio hoy entonces haciendo una paráfrasis, parafraseando lo que ocurre en el capítulo 41, porque ahora vamos a desarrollar algunos otros temas. Y recordará usted que José ha sido el receptor del sueño de Faraón. Faraón le ha contado de 7 vacas, buenas y malas, también de 7 espigas, buenas y malas. Y Dios da una solución a Faraón por medio de José, que recordando lo que dijimos el año pasado, lo que significa la palabra interpretar el sueño. Y este termina con un consejo y le dice, debes de buscarte un hombre que pueda ser un administrador. De hecho, es desde el versículo 33 donde tomamos la lectura a partir de este momento. Bereshit 41:33 dice así: Ahora pues, busque Faraón un hombre prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Decida Faraón, verso 34, nombrar inspectores sobre el país y elija un quinto de la producción de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Verso 35, que los inspectores recojan todos los víveres de esos años buenos que vienen y almacenen en las ciudades el grano para alimento bajo la autoridad de Faraón y que lo protejan. Verso 36, y que los víveres sean una reserva para el país durante los 7 años de hambre que ocurrirán, sí o sí, en la tierra de Egipto, a fin de que la gente del país no perezca por el hambre. Este es un buen consejo, es un consejo de un buen administrador, perdón, y veamos la respuesta que da José. Esta está en el versículo 37. La idea pareció bien a Faraón y a todos sus siervos. Verso 38. Entonces Faraón dijo a sus siervos: ¿Podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Este concepto del Espíritu de Dios me gustaría ser lo primero que comente en esta porción. La palabra o las palabras en hebreo es Ruach Elohim, lo que han traducido como Espíritu de Dios. Y se refiere a que en José se podían ver los pensamientos o las ideas de Dios, recordando que Dios en este concepto es el nombre más amplio, Elohim, que significa la plenitud de los atributos. Lo que él le está diciendo es que este hombre tiene algo de el Dios Todopoderoso. Y como sabemos, la palabra Ruach o bien podría implicar mente, pensamientos, ánimos o bien poder. Es muy claro que se refiere a la forma de pensar, o sea, la mente de Dios estaba en este hombre. Por lo tanto, él sabría qué hacer, cómo hacer y cuándo hacerlo.
El Evangelio nos ayuda a conectar que así es. Y quiero pedirle que lea conmigo en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 2, versículo 16, lo que dice ahí. ¿Por qué? Y luego dice en letras mayúsculas, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Esta es una referencia a Isaías, pero aquí Pablo, que es el escritor, está traduciendo la palabra ruach como mente y no como espíritu. ¿Por qué? Porque la palabra ruach tiene más una implicación de algo eh, que ya está como viento, como emoción fuerte, como ánimo y en este caso como mente. Y es el apóstol el que nos está diciendo esto y cierra el apóstol diciendo, pero nosotros tenemos la mente de Cristo, o sea, los pensamientos del Mesías, perdón. Y esto es lo que José era. Es un tipo del Mesías que está evidenciando que la mente de Dios, la mente de la plenitud de los atributos, es decir, de Elohim, está sobre él. Y eso hace que Faraón lo observe, porque Dios provoca que esto se observe, y sea el elegido para esta tarea. Entonces, Faraón lo designa, le da autoridad, de hecho tendrá autoridad sobre todo en todos en Egipto, y solamente Faraón mismo estará sobre él. Esto sucede cuando José está llegando a la edad de unos 30 años, que precisamente es el primer año de abundancia. Y él hace una administración magistral de los recursos que Dios va dando sobre la tierra de Egipto. Pero justo antes de que esto empiece, el versículo 45 nos arroja otro versículo que quiero comentar con ustedes. Versículo, entonces, Bereshit, es decir, Génesis 41-45. Léalo conmigo, por favor, dice, y Faraón llamó a José por el nombre de Safnat Panea y le dio por mujer a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y salió José para ver la tierra de Egipto. Esto es, repito, cuando empiezan los 7 años. El nombre que Faraón le da de primero, comentar que no es tan claro, no es tan claro. Más se puede entender algo así como descanso glorioso, seguramente porque Faraón encuentra en la interpretación que José provee un descanso, pues su propia mente estaba atribulada. Y es probable que esta sea la razón de darle ese nombre. Y lo que queremos que observar también es que junto con el nombre le dio a una esposa, a una mujer por esposa, a Senat. Nos llama la atención esta esposa porque Asenat era hija de un sacerdote pagano que adoraba al dios Sol, sacerdote de On, dice, y esta era la adoración al dios Sol. Y entonces tenemos que plantearnos una interrogante acá. ¿Cómo explicamos aquí una aparente eh, unión entre las luz con las tinieblas? Es decir, un yugo desigual. Y esto lo señalamos porque José, que es un tipo del Mesías, José, que años antes se había, rehusado a tener relaciones impuras con la esposa de otro hombre. De hecho, esta es la razón por la que se ha encontrado en la cárcel durante tantos años. ¿Cómo es posible que él, que se ha guardado puro, venga ahora y decida unirse a la hija de un sacerdote que adora el sol? ¿Qué va a pasar con los hijos? Y entonces lo que tenemos que señalar es que José, en primer lugar, tenía la opción o no de casarse con Asenat. Desde que el faraón se la ofrece por mujer, pues él empieza una relación y tenemos entonces nosotros que hacer una explicación de cómo se da esta aparente unión entre la luz y las tinieblas cuando era algo que José tenía prohibido y lo sabía. Su padre mismo se había ido a casar con
una mujer a la tierra de su tío, había viajado mucho, lo mismo había pasado con su abuelo, él había visto cómo su propio hermano se había casado con alguien, y este es un hombre tipo del Mesías, él no está por hacer algo que desagrade a Dios. Entonces tenemos que comentar cómo conciliamos esto. Eh, en el judaísmo rabínico, tengo que señalarlo así, se ofrece una historia de un midrash, que esta persona con la que él se casa era una hija de Dina y por lo tanto sería familiar de José y entonces la simiente se mantendría pura y que fue adoptada y que ella tenía o fue quitada de su madre cuando era muy joven y entonces ella tenía una cadenita que resplandecía y José reconoce la cadenita. Pero como decimos, esto es un midrash que son fábulas explicativas de la escritura. Y algunas de ellas es la que Pablo podría estarse refiriendo que nos abstengamos de ellas. Porque aunque dejan mucha enseñanza, en este caso no se puede respaldar por la escritura de ningún lado, porque ella, si así lo fuera, de todas formas era hija de un sacerdote que adoraba el sol. Entonces, la evidencia que la escritura misma sí provee es que seguramente José hizo un trabajo de darle testimonio a ella del único Dios. Y es que en esos momentos históricos las personas que temían a Dios eran tan pocas que algunas de ellas, algunos de los hijos de Dios tuvieron que casarse con gentiles, pero vemos que hay un respaldo de parte de Dios. No lo hubo en el caso de Judá hasta su propia nuera. Y sin embargo acá lo vemos con José con respecto de esta persona de Asenat. Y entonces él seguramente le testifica que él es un adorador del Dios único y Dios respalda este testimonio y ya estuvo dispuesta a seguirlo. Tenemos dos evidencias que podrían traer un respaldo a esto o que traen un respaldo a esto. Vamos a leer, la primera está en el capítulo 41, versículo 50, el mismo capítulo que estamos leyendo, y ahí dice lo siguiente. Antes de que llegaran los años de hambre, le nacieron a José dos hijos, los que le dio a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On. Reflexionamos nuevamente en que él sí se casó con esta mujer. Versículo 51. Al primogénito José le puso el nombre de Menashe, Manasés en castellano, porque dijo, Elohim, o sea, Dios, me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Verso 52. Al segundo le puso por nombre Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho fecundo o fructífero en la tierra de mi aflicción. Entonces lo que podemos ver es que la semilla de José fue santificada. Fueron educados en los caminos del Señor y de hecho sus nombres reflejaban obras de Dios en su vida. Fueron dedicados a él y mientras Manasés o Menashe representa el olvido de la aflicción, Efraín representa la abundancia que Dios le da en la tierra de estrechez. Podemos ver una complicidad de la esposa en este sentido, es decir, una complicidad de permitir que la semilla de Dios se siga sembrando en sus hijos. Si esta mujer hubiera permanecido devota al Dios Sol de su padre, no estaríamos viendo esta evidencia en este momento. Muy por el contrario, la escritura narraría otro resultado de lo que ha ocurrido acá, pero el hecho de que la semilla, los hijos de José están dedicados a Dios y que solo fueron ellos dos es muy interesante. La otra evidencia que ofrecemos está en el capítulo 48 de este mismo libro, en el verso 5, y se refiere a cuando Jacob está por morir y José le lleva a sus dos hijos. Veamos lo que dice. Ahora pues, verso 5, tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto antes de que yo viniera a ti a Egipto, son míos. Efraín
ya los dice él en el orden que él prefiere, y Menashe serán míos, como lo son Rubén y Simeón. ¿Qué quiere decir esto? Que fueron adoptados. Es decir, los hijos de José, santificados por Dios, a diferencia de los hijos mayores, los dos hijos de Judá, los cuales fueron muertos, como lo vimos en alguna porción anterior, estos dos hijos ahora pasan a ser parte de las tribus de Israel, son insertados, son adoptados por Jacob en su familia. Hoy en día, hemos de decir, muchos jóvenes se ven esta misma disyuntiva. He escuchado, es que en la iglesia no hay buenos muchachos o no hay suficientes muchachas. Nosotros como pastores nos gustaría que nuestros jóvenes vieran para dentro de nuestras mismas congregaciones y encontraran a su pareja ahí. De hecho, es una de las razones para vivir en comunidad. Esto no siempre se da de esta forma. Y muchas veces hemos visto con mucha tristeza cómo muchos de nuestros jóvenes se unen en yugo desigual y luego pagan las consecuencias de esto, porque cuando nosotros desobedecemos un mandato de la Escritura, eh, no quedará esto sin que venga a cobrarnos la factura. Mi consejo para los padres que tienen jóvenes en edad casadera y por supuesto para los jóvenes es que al igual que Jacob, el padre de José, llegó el tiempo en el que él tenía que ser casado, pero no se apresuró en esto. No tenemos que apresurarnos, lo que sí tenemos que hacer es entender que es una buena, que es una decisión que debemos de tomarla de la mejor manera. Y entonces yo quiero recordar dos aspectos puntuales que el Evangelio nos dice. El primero está en 2 Corintios 6:14. Dice, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues, ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Jóvenes, debemos de apartarnos de las tinieblas. Si alguien es tinieblas, quita tu corazón de allí, antes de que pueda ser muy tarde. Verso 15. ¿O qué armonía tiene el Mesías con Belial? Y contundentemente termina este versículo diciendo, ¿o qué tienen en común un creyente con un incrédulo? La pregunta es retórica, no tienen nada. Un verdadero creyente no tiene nada que ver con un incrédulo. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Ahora, si llega el momento en donde tú estás puesto ante la situación como lo estaba José, y tu posible pareja es alguien que puede escuchar, y tu papel, como lo era el de José, es de testificar tu creencia en Dios, tenemos que también tener mucho cuidado porque hay personas que levantan la mano o se convierten solo para estar con la pareja. Sin embargo, la escritura narra un proceso al que esta persona debe de someterse y este fue establecido en Hechos capítulo 15 y es la razón por la cual nosotros tenemos estos estudios de las porciones semanales. Ellos tenían una disyuntiva en cuanto a que entraban gentiles al movimiento y cómo iban a hacer ellos para darle eh, su discipulado. Y entonces acordaron hacer dos cosas. En primer lugar, acordaron que había tres leyes inquebrantables que cuando una persona quisiera ser parte del movimiento tendría que hacer y tomar sí o sí. Y luego acordaron un proceso de discipulado que era adecuar la vida a la escritura y por ello ellos tendrían que participarlo semana a semana. Me explico de una manera mejor. ¿Cómo lo manejó entonces la iglesia primitiva? En primer lugar, ellos exigieron a los nuevos conversos, a las personas que querían participar del pueblo ahora, y esto es algo que tú debes de exigir que sea demostrado para poder dar tu confianza a una persona que está haciendo ese esfuerzo de seguir a Cristo
pero para que pueda estar contigo. ¿Cómo debes de saber si alguien es yugo o no desigual? Porque podemos decir, bueno, es cristiano como yo, pero eso tampoco es garantía de nada. Debemos de empezar con 3 mandamientos. El primero es renunciar a la idolatría. No estés con alguien que tenga cualquier otro Dios que no sea el Señor, el Rey Jesús. Escucha, Israel, nuestro Dios, el Señor es uno. No hay ni intercesores, no hay ángeles a quienes oramos, no le oramos a la mamá de nadie. Dios es solo uno. Cualquier otro camino aparte del único Dios es idolatría y eso es algo que no puedes permitir y que sería una, como dicen ahora, por la advertencia, como dicen ahora, un red flag, una bandera roja. Es una advertencia de que por ahí no es. Número 2, a la inmoralidad sexual. Una señorita o un joven que quiera ser parte de tu vida debe de tener pureza sexual, debe de estar dispuesto a renunciar a la inmoralidad sexual y esto es algo que tenemos que enseñar a nuestros jóvenes. Número 3, todos los pecados de muerte, por supuesto, violencia, eh, pero hechicería, todos esos pecados deben de ser dejados inmediatamente. Así que estos 3 puntos, los pecados de muerte, la inmoralidad sexual y la idolatría, es un punto de partida. Eso fue lo que Jacobo y los demás se exigieron. Y luego la acción de someterse a un proceso de discipulado en el cual renuncia a llevar su vida como la lleva para adecuarla a la escritura. Y esto es lo que los apóstoles nos enviaron a hacer cuando nos dijeron, cada Shabbat Moisés tiene quien lo lea. Y por eso nosotros tenemos estos estudios. Claro, esta persona tiene que confesar a Jesús como su Salvador, pero tiene que seguir aprendiendo, tiene que seguir conectando. Y yo diría, y este sería un último consejo tanto para padres como para hijos, que esta es una decisión en la cual debes de hacerte acompañar por un pastor, debes de hacerte acompañar por un guía espiritual que te vaya orientando para que tú, antes de estar muy dentro de una relación donde sea muy tarde y te das cuenta que estás unido o unida en un yugo desigual y puedas pagar un precio muy alto. José confrontó a Senat y le expuso, mira, yo soy un adorador del Adonai, de Elohim, el único Dios. Si vamos a estar juntos, esto con tu padre On se tiene que acabar. Y ella tuvo que escoger, porque a nuestros hijos, dijo José, no los vamos a educar de que existe la posibilidad de que haya un padreón. No vamos a ser tolerantes, no vamos a ser respetuosos, como hoy se predica mucho esa bandera. No, existe solo un Dios y por eso es que el mandamiento eh, que está encima de todos los demás, Jesús lo dijo en Marcos 12, es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Habiendo dicho esto, entonces nos movemos ahora al capítulo 42, que es el tema que quiero desarrollar más allá de cualquier otra cosa. Cuando iniciamos este capítulo, cuando usted empieza la lectura de este capítulo, se da cuenta que en Egipto, bueno, en primer lugar, ha empezado la hambruna. Pero en Egipto hay comercio. Jacob y los hermanos de José se dan cuenta de esto y entonces él envía a sus 10 hermanos mayores a comerciar, con con Egipto, a traer algunos productos y ver cómo pueden hacer ellos para paliar el hambre. Y vamos a leer un versículo muy interesante que expresa en sí mismo también una característica de Dios que es la que hoy quiero explicar y que muchas veces ignoramos. Porque cuando hemos escuchado que Dios es amor, pensamos que es amor en nuestra forma de comprender amor. Esta es una característica de amor, pero desde un lado bastante riguroso y yo quería tratarlo con ustedes en este día. Bereshit, Génesis 42:6. Recuerde, el contexto es los hermanos van a buscarlo y tienen que entrevistarse con José y la escritura dice así. Y José era
el que mandaba en aquel país, y él era quien vendía a todo el pueblo de la tierra. Cuando los hermanos de José llegaron, se postraron ante él, rostro en tierra. Esta acción de postrarse no era tanto o no era exclusivamente de adoración, y en este caso es una seña de respeto, un saludo muy respetuoso, un respeto a la autoridad. Y entonces yo quiero que usted imagine la escena. Ellos ahora se van a entrevistar con su hermano. El sueño de José se va a cumplir. Finalmente se va a cumplir porque él ha visto que sus hermanos se postran delante de él. Versículo 7 dice, al ver José a sus hermanos, los reconoció. Imagine esa escena. Pero fingió no conocerlos y les habló, y esta es la palabra que quiero señalar, ásperamente. Y les dijo, ¿de dónde han venido? De la tierra de Canaán para comprar alimentos, le respondieron ellos. Y este evento es demasiado interesante, porque durante todas las interacciones que tendrá José con cada uno de sus hermanos, hasta que se dé a conocer, hasta que se revele por quién él es, José, dice la Biblia, será kashá, es decir, áspero, duro o difícil con ellos. Y cuando usted lee detenidamente la historia, se va a dar cuenta que no hizo más que ser áspero, que ser duro con ellos. Cualquiera pensaría que se está vengando y esto tiene que ver con lo que le hicieron. Pero realmente lo que está haciendo es modelar una característica que Dios tiene para nosotros y que es muy difícil de explicar y muy difícil de hablar, y por eso escogí esta como el título de la enseñanza y por supuesto también para desarrollarla. José buscaba una cosa, la misma que Dios busca de nosotros cuando hemos tenido un comportamiento incorrecto, y esto es el arrepentimiento. Porque cuando nosotros, como está escrito en Romanos, no nos damos cuenta de que es la bondad de Él la que nos guía al arrepentimiento y rechazamos y ponemos excusas y nos escudamos en que no lo hicimos, recordamos nuestra motivación, sea lo que sea, nada funciona. Cuando hemos fallado, lo único que funciona es un verdadero, honesto y sincero, perdón, arrepentimiento. Y es lo que Dios demanda. Por eso dice que el corazón contrito y humillado, Él no va a rechazar. Sin embargo, sus hermanos no reaccionaron de esta forma. Y esta es la razón por la que Él mantiene esa dureza, aunque le costó mucho. Y más de alguna vez tuvo que salir corriendo a llorar para que no lo vieran. Porque es difícil cuando nosotros corregimos y tomamos una instancia difícil, alguna palabra áspera. Algunas veces nos ha pasado con nuestros hijos, algún castigo. Llega el momento en que nosotros ya no queremos honrar ese castigo porque es muy difícil. Sin embargo, los hijos necesitan arrepentirse. Las personas que han hecho un daño necesitan arrepentirse. Es parte de estar bien delante de Dios, el arrepentimiento. ¿Qué fue lo que los hermanos dijeron o hicieron? ¿Cómo reaccionaron ellos? Pues ellos empezaron a culparse. Fue culpa tuya. De hecho, Rubén es campeón en esto. Él dice, miren, lo que pasa es que ustedes no me hicieron caso. Ustedes debieron haberme escuchado, si hubieran esperado. Y José, que les entendía, pero que ellos no sabían que les entendía, estaba muy contristado porque él sabía que no estaban listos. Y les empieza a poner pruebas y la dureza se va incrementando para que ellos conecten. Lo que tienen que hacer es arrepentirse. Y a veces Dios es muy bondadoso para nosotros eh, y hace esto sin que duela. Pero algunas veces si no entendemos, va a doler porque Dios, como veremos al final del estudio de hoy, Dios al que ama disciplina. Eso está escrito. Y nosotros, cuando hemos fallado, debemos de llegar al arrepentimiento, porque solo en el arrepentimiento verdadero y como lo explica la Escritura, nosotros veremos una verdadera
valga la redundancia, libertad. Solo cuando estamos dispuestos a seguir la voz de Dios al arrepentimiento, al verdadero arrepentimiento, nosotros podremos ser sanos, podremos ser verdaderamente libres. Y eso es lo que Dios quiere. José no perseguía que sus hermanos se sintieran mal. De hecho, en la próxima porción, esto será más que obvio. Él no quería echarle algo en cara a sus hermanos, sino que él miraba que ellos seguían cometiendo los mismos vicios y quería darles la oportunidad de que se arrepintieran. Y esto es lo que hace Dios con nosotros. Es más, justo en el momento en donde en el segundo viaje que sus hermanos hacen, él ve a su hermano menor, Benjamín, las entrañas se le conmueven. Y a mí me gustaría leer eso con usted porque es muy difícil para el ser humano mantener esta actitud que solo Dios puede mantener perfectamente. Pero leamos 43:29 de Bereshit, es decir, Génesis dice así: Al alzar José sus ojos y ver a su hermano Benjamín, hijo de su madre, les preguntó, por supuesto, con un traductor, a través de un traductor, ¿es este su hermano menor de quien me hablaron? Y dijo, Dios te imparta su favor, hijo mío. Imagínense esto. Verso 30. José se apresuró a salir, pues se sintió profundamente conmovido a causa de su hermano. Y buscó donde llorar, entró a su aposento y lloró ahí. Pero no suavizó la cosa, porque él seguía buscando. Justo después de que esto se da, a pesar de que él ha llorado, pero eso solo lo sabe él sale a comer con ellos, se ha lavado, como dice la escritura, y participa en un evento discriminativo en donde les sirven a los hebreos, pero les sirven aparte a los egipcios porque era abominación para ellos comer juntos. ¿En qué momento se da a conocer José con sus hermanos? Bueno, él lo veremos, como dije hace unos instantes, la próxima semana, pero se da a conocer cuando su hermano Judá se hace responsable de su hermano menor, lo que no hicieron con él, y él sabe que ellos están listos. Yo ahora quiero enfocarme en señalar este rasgo del carácter de Dios para con nosotros. Él siempre está con nosotros, Él siempre nos ama. Y aunque a veces nosotros no entendamos por qué, Él busca el corazón contrito, Él busca el corazón humillado. Él busca que nosotros podamos doblegar nuestra cerviz y decir, sí, Señor, lo que tú quieras. Un caso, un ejemplo en la escritura que me llama mucho la atención es el de los tres hermanos amigos de Jesús, Miriam, Marta y Eleazar o Lázaro. Jesús está en el norte de Israel y ellos viven en el sur de Israel y él recibe un mensaje. La persona a quien tú amas está enfermo. Pero él sabe que tiene que tratar algo con Miriam, o sea, María, el nombre hebreo es Miriam, el nombre bíblico realmente es Miriam, por eso me gusta más decir Miriam que María. Marta también está allí y sabe que él va a tratar algo con ellos y por supuesto con Lázaro también. De tal forma que él se queda en donde está y cuando llega Lázaro ha muerto y las hermanas le reclaman. Ambas hermanas. Una lo hace un poquito más elegante que la otra. Y llega el momento en donde él se confronta con ambas y van de camino a la tumba y ve el sufrimiento. Ahora yo quiero que usted, por favor, se ubique en ese momento histórico del capítulo 11 del Evangelio de Juan, porque está a nada de resucitar a Lázaro. Jesús está a 5, 10, 15 minutos de resucitar a Lázaro y las hermanas están molestas o tristes si tú hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto, etcétera, etcétera, lo que usted puede leer ahí. Él sabe que lo va a resucitar. Y en lugar de hacer un alarde de eso, en lugar de cortar con el sufrimiento de ellas allí, él llora con ellas. Cuando estás en sufrimiento, Dios es tan solidario que va a llorar contigo. Claro,
Quizás pudiste haber evitado ese sufrimiento si te hubieras vuelto antes a Dios. Pero el hecho de estar en sufrimiento, que sepas que, en primer lugar, no estás solo. Y en segundo lugar, Dios está sufriendo contigo, esperando que te vuelvas a Él, que corrijas con Él esos, esas situaciones que tienes que corregir, esos cambios que tienes que dar. Es impresionante que Dios nos guíe sin necesidad de esto. Pero si estás viviendo un tiempo difícil, o lo que estoy tratando de decir es que a veces todo pareciera marchar bien en nuestras vidas, Dios nos está guiando y yo le doy gracias a Dios por eso, pero en la mayoría de los casos no funciona así. En la mayoría de los casos hay algo que tenemos que trabajar, hay algo que tenemos que rendir, hay algo de lo cual tenemos que arrepentirnos. Y si estás viviendo un tiempo difícil, ve y entra en juicio con Dios. Ve y razona con Dios. Ve y expón y ve y preséntate con Dios y dile al Señor que te perdone. Vuélcate a Él con todo tu corazón como Miriam y Marta lo hicieron. Quiero terminar con una escritura, este rasgo tan interesante de Dios, y luego me gustaría hacer una oración con ustedes. Y vamos a a Hebreos capítulo 12, versículo 5, y dice así: Además han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Y luego dice, citando la escritura: Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. No te desanimes cuando eres reprendido por Él. Verso 6. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota al que recibe por hijo. Si Dios nunca te disciplina, si no recibes nunca una llamada de atención de parte de Dios, tienes que pensártelo, porque Él, al que ha recibido por hijo, lo va a disciplinar. Verso 7. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Y en estos años nosotros sabemos algo de hijos no disciplinados. Estos niños que son sobreprotegidos y que cuando son mayores, cuando son adultos, son ineficaces. No conocen límites, tienen temor de inventar la vida porque no vivieron un límite, no vivieron una disciplina, no se les enseñó una disciplina, no se les enseñó a estudiar, no se les enseñó a trabajar, no se les enseñó a dormir, se les dejó que hicieran lo que ellos querían. Dios no te va a dejar hacer lo que tú quieres. Versículo 8. Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Y nadie quiere ser un hijo ilegítimo de Dios. Verso 9. Además tuvimos padres terrenales para disciplinarlos y los respetábamos. Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de los espíritus, de las mentes, de los ánimos, y viviremos. Verso 10. Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él, refiriéndose a Dios, a Jesús, nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Esta lectura es por demás contundente y yo quisiera poner nuestras vidas delante de Dios con una oración y te invitaría a acompañarme. Señor, a veces no vivimos la vida que nos gusta llevar o que nos gustaría llevar, y mucho de eso, Señor, quizás tenga que ver porque hemos endurecido el corazón y a veces tienes que hablarnos ásperamente. Pero hoy pedimos tu guía, hoy pedimos que si esta es una palabra para el que la está viendo, que tú la confirmes en su corazón y que le guíes por medio de tu magnanimidad, de tu amor, al arrepentimiento. Que podamos entrar delante de ti
frente a tu rostro y exponer nuestras vidas, saber que hemos fallado y tener el poder de la santidad tuyo para corregirnos. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Sé propicio a nosotros. Corrígenos con amor. Corrígenos con amor. Y ayúdanos en medio de cada situación que estamos viviendo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Vamos a dejarlo acá. Antes de terminar, solo quiero invitarle para que se suscriba a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Estamos en estas 3 redes sociales con versículos, mensajes, anuncios de nuestras actividades. Y también para que no deje de suscribirse a nuestro canal de youtube.com/Visión de Femisco, en donde tenemos estos estudios de crecimiento espiritual para su vida. La próxima semana estaremos leyendo la porción de Vayegash, el último día del 2022, y esta comprende entre Génesis 44:18 al 47:27, y estamos a otra porción más de terminar entonces el libro de Génesis. Que esté muy bien, que Dios lo bendiga. Hasta pronto.